Hace muchas décadas, cuando la vida era dura y el sur de los Estados Unidos parecía detenido en el tiempo, existía un pueblo pequeño rodeado de campos secos y caminos de tierra. Allí, entre graneros viejos y cercas rotas por el viento, vivía un joven sin nada. Era flaco, silencioso, con las manos ásperas de tanto trabajar desde niño. No tenía padres, se los había llevado la vida demasiado pronto. Lo único que conservaba era una casa débil de madera, que se quejaba cuando llovía y temblaba cuando el viento se volvía cruel. El muchacho había aprendido algo temprano. Cuando eres pobre, hablar no sirve de mucho. Por eso casi no decía nada. El maíz ya no crecía en su tierra y el hambre empezaba a ganar la batalla. Así que un día decidió caminar hasta la gran hacienda, donde decían que el hombre más rico del condado buscaba trabajadores. Caminó bajo el sol con el estómago vacío, pero con una esperanza pequeña, de esas que apenas alcanzan para seguir dando pasos. Cuando llegó, el patrón lo observó con desprecio. Vestía botas relucientes, llevaba el cuerpo lleno de abundancia y una sonrisa torcida, de esas que miran desde arriba. ¿Y tú qué sabes hacer?, le preguntó con voz burlona. El muchacho bajó la cabeza. Lo que usted mande, señor. El patrón soltó una risa corta. Trabaja, si sirves, te pago, si no, desaparece. Y así comenzó. Desde el amanecer hasta que el cielo se apagaba, el muchacho limpiaba corrales, reparaba cercas, cargaba cubetas, alimentaba animales. No se quejaba, comía tarde, dormía poco y seguía adelante como si rendirse no fuera una opción. Pasaron semanas, luego casi un mes. El día del pago llegó sin ceremonia. Míralo, dijo el patrón, ha trabajado como bestia. El joven esperó unas monedas, algo para comprar comida, pero el patrón chasqueó los dedos. Dale cualquier cosa, ese caballo viejo, ese que ya no sirve. El peón trajo un animal flaco, con las costillas marcadas y la respiración pesada. Un caballo olvidado, herido por el pasado y abandonado por su dueño. Ahí está tu pago. El muchacho sintió un nudo en la garganta. Yo trabajé por dinero, susurró para comer. No es decisión mía, respondió el peón. O lo tomas o lo dejas. El joven tomó las riendas. Aquella noche caminaron juntos durante horas. Más de una vez pensó dejarlo en el camino, pero al mirarlo vio reflejada su propia historia, débil, olvidado, sin valor para nadie. Lo llevó a su casa, compartió el agua, le dio hojas secas y se sentó a su lado. No te voy a dejar morir, le dijo en voz baja. El caballo respiró hondo, como si entendiera. Pasaron los meses. El muchacho lo curaba, le hablaba, lo limpiaba con paciencia. Los vecinos se reían. Cuida un animal muerto, decían, pero él seguía. Poco a poco, el caballo mejoró. No rápido, no fácil, pero real. Un viejo peón le contó la verdad. Aquel caballo había sido campeón. Un accidente lo condenó al olvido. El muchacho entendió entonces que no solo estaba salvando un animal, también se estaba salvando a sí mismo. Cuando el patrón se burlaba al verlo pasar, el joven ya no bajaba la cabeza, solo seguía. Meses después, el pueblo habló de una gran carrera. El patrón apostaría fuerte, como siempre. El muchacho miró a su caballo y sonrió. ¿Y si esta vez corremos nosotros? Entrenaron sin monturas finas, sin comida suficiente, sin ayuda, solo paciencia y fe. El día llegó, los ricos con caballos brillantes, los pobres detrás de las cercas, y entre ellos, el muchacho y el caballo que una vez fue desprecio. ¿Vas a correr con eso?, se burló el patrón. Sí, respondió el joven, vamos a correr. Cuando dieron la señal, el caballo no salió rápido, salió constante. Uno a uno, fueron dejando atrás a los demás. El patrón palideció cuando reconoció al animal. Al cruzar la meta, el silencio lo dijo todo. El muchacho no aceptó el dinero. Yo no corrí por monedas, dijo, corrí por dignidad. Desde ese día, nadie volvió a reírse, porque a veces, lo que te entregan con desprecio, termina siendo lo que te levanta. El invierno todavía no había llegado, pero las noches ya se sentían duras. El frío se colaba por las rendijas de la vieja casa y el viento hacía crujir las tablas como si quisiera derrumbarlo todo. El muchacho no tenía cobijas gruesas ni leña suficiente, pero ahora ya no estaba solo. El caballo dormía cerca, respirando despacio. Seguía flaco, seguía débil, pero ya no parecía rendido. Sus ojos, antes apagados, empezaban a mostrar algo distinto, ganas de seguir. Cada mañana, el muchacho se levantaba antes de que saliera el sol. Salía a los campos vacíos, buscaba hierbas, raíces, cualquier cosa que pudiera servir. Si encontraba poco, lo compartía. Él comía menos, pero el caballo siempre tenía algo. Los vecinos seguían hablando. Ese animal no va a durar, decían algunos. Está perdiendo el tiempo, decían otros. El muchacho no discutía. Había aprendido que cuando uno cree de verdad,
no necesita convencer a nadie. Pasaron más semanas, luego meses. El caballo empezó a pararse con más firmeza, caminaba sin arrastrar las patas. Un día, incluso intentó trotar unos pasos. El muchacho lo vio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Eso es, despacio, amigo, susurró sonriendo. No era fuerza lo que veía, era voluntad. Con el tiempo, algo también cambió en él. Ya no caminaba mirando al suelo, ya no sentía vergüenza de su pobreza, había cuidado algo que todos daban por perdido, y eso lo había transformado. Un día, mientras descansaban bajo un árbol viejo, pasó un grupo de peones hablando en voz alta. El patrón va a organizar la gran carrera, dijo uno. Vendrán caballos de otros pueblos. Habrá mucho dinero para el ganador, agregó otro. Le gusta humillar a los que no tienen nada. El muchacho no dijo nada, miró al caballo, que masticaba tranquilo. ¿Te imaginas?, murmuró, que nadie crea en nosotros. Como siempre, el caballo levantó un poco la cabeza, como si escuchara. Desde ese día, el muchacho cambió su rutina. Se levantaba aún más temprano, limpiaba los cascos, vendaba las patas con cuidado y lo hacía caminar. Luego trotar, siempre con paciencia. No había entrenador, no había comida suficiente, solo constancia. El rumor se regó rápido por el pueblo. Dicen que el muchacho pobre va a correr en la carrera del patrón. Está loco, se va a matar. Pero también hubo quienes guardaron silencio, los que conocían el hambre, los que sabían lo que era aferrarse a lo poco que uno tiene. Mientras tanto, el patrón pasaba montado en su caballo brillante, riéndose al verlos. Ese trapo con patas sigue vivo, decía. No duran mucho los milagros. El muchacho ya no respondía, solo acariciaba el cuello del caballo y seguía. Las semanas avanzaron. El animal ya no era una sombra, seguía flaco, sí, pero firme. Cada paso era más seguro, cada día más fuerte. Una mañana, al abrir la puerta, el muchacho lo vio esperándolo, erguido, atento, como si dijera, vamos, y en ese momento, entendió algo. No importaba ganar o perder. Ya habían vencido al abandono, ya habían demostrado que no todo lo que el mundo desecha está perdido. El día de la carrera se acercaba, y nadie estaba preparado para lo que estaba por suceder. Aquella mañana el pueblo despertó distinto, el aire se sentía pesado, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Los gallos cantaron, el humo salió de las chimeneas y la gente comenzó a caminar hacia el mismo lugar. Sin decirlo en voz alta, todos sabían que ese día no sería común. El campo de carreras se llenó temprano. Llegaron los ricos con caballos fuertes, crines brillantes y monturas nuevas. Reían, apostaban, se sentían seguros. Detrás de las cercas, los pobres observaban en silencio, acostumbrados a mirar cómo otros jugaban con lo que ellos nunca tendrían. Y entonces apareció el muchacho. Venía caminando despacio, con el rostro tranquilo y el caballo a su lado. No llevaba silla fina ni ropa nueva. El animal seguía siendo delgado, pero ya no caminaba vencido. Sus ojos tenían luz. Las miradas se clavaron en ellos. Mira quién vino, murmuraron algunos. El del caballo moribundo. Esto va a terminar rápido, dijeron otros, entre risas contenidas. El patrón los vio desde lejos. Montaba su caballo negro, reluciente, con el sombrero bien puesto y esa sonrisa de siempre. Frunció el ceño al ver al animal. Tú no, dijo acercándose, ¿de verdad piensas correr con eso? El muchacho bajó la cabeza por un instante, como antes, pero enseguida levantó la mirada. Ya no había miedo en sus ojos. Sí, patrón, vamos a correr. Un silencio incómodo recorrió el lugar. El patrón soltó una carcajada, pero algo en su pecho se movió. Ese caballo se le hacía demasiado familiar. Los corredores se formaron. Los animales fuertes golpeaban el suelo con impaciencia. El caballo del muchacho respiraba hondo, firme, esperando. Cuando dieron la señal, todos salieron como relámpagos. El del muchacho no fue el más rápido al inicio. Fue constante. Él no buscaba ganar con fuerza, buscaba resistir. Acarició el cuello del animal y le habló bajito, como siempre. Despacio, no te detengas. El caballo respondió. No corría por aplausos. Corría por las noches frías, por el agua compartida, por no haber sido abandonado. Uno a uno, comenzó a dejar atrás a los otros caballos. Las risas se apagaron. La gente se acercó a las cercas. El polvo subía, el viento silbaba y parecía que el tiempo se había detenido. El patrón dejó de sonreír. Entonces lo entendió. Ese era su viejo campeón, el que había sido desechado después del accidente, el mismo al que había entregado como burla. Cuando cruzaron la meta, el silencio fue absoluto. Luego, alguien aplaudió, después otro, y otro más, hasta que todo el pueblo aplaudía al muchacho pobre y al caballo que nadie quiso. El patrón se acercó sin decir palabra. Llevaba una bolsa con monedas. El premio, la extendió con la mirada baja. El muchacho la miró y negó con la cabeza. Yo no corrí por su dinero,
dijo con voz tranquila. Corrí por mí, y por él. Acarició el cuello del caballo. El patrón no respondió. Bajó el sombrero. Por primera vez, no tenía nada que decir. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, el pueblo entero hablaba de lo mismo, del día en que lo imposible ocurrió, del día en que la dignidad ganó la carrera. El muchacho regresó a su casa con el caballo a su lado. No tenía riquezas ni tierras, pero tenía algo que nadie pudo quitarle jamás: respeto. Y desde entonces, cuando el patrón lo veía pasar, bajaba la cabeza, porque aprendió demasiado tarde que la dignidad no se compra, y que nunca se debe despreciar lo que aún no ha terminado de levantarse. Después de la carrera, la vida no se volvió fácil de un día para otro. El muchacho no despertó rico, ni con tierras, ni con aplausos eternos. Al amanecer siguiente, el frío seguía entrando por las tablas viejas de su casa y el hambre aún tocaba la puerta. Pero algo había cambiado. El pueblo ya no lo miraba igual. Cuando caminaba por los senderos de tierra con el caballo a su lado, la gente lo saludaba en silencio, no con lástima, sino con respeto, porque todos habían visto lo que sucede cuando alguien no abandona lo que ama, incluso cuando nadie cree. El caballo seguía entrenando, ya sin prisas, no como campeón, sino como compañero. Sus pasos eran firmes, su mirada, tranquila, ya no cargaba el peso del abandono, y el muchacho ya no se sentía pequeño. Había entendido algo que el patrón tardó toda una vida en aprender: que no todo lo valioso llega brillante, que lo que parece perdido a veces solo necesita tiempo, y que la dignidad no se mendiga, se construye. Dicen que el patrón cambió, no de golpe, no con palabras bonitas, pero ya no se burlaba de los pobres, ya no hablaba con desprecio. Cuando veía al muchacho pasar, bajaba el sombrero, como quien reconoce una lección que dolió, pero fue justa. El pueblo siguió contando la historia, los viejos la repetían en las tardes, los niños la escuchaban con los ojos abiertos, y los que aún estaban luchando, la guardaban en el pecho, porque esa historia no hablaba solo de un caballo, hablaba de todos los que alguna vez fueron tratados como desecho, de los que recibieron burla en lugar de ayuda, de los que siguieron adelante cuando nadie apostaba por ellos. Y si esta historia llegó hasta aquí, tal vez no sea casualidad. Tal vez sea un recordatorio, que a veces la vida te paga con desprecio, pero es justo eso lo que te empuja a demostrar quién eres, que no todo lo que parece inútil lo es, y que mientras sigas de pie, tu historia todavía no ha terminado. Después de que el polvo se asentó y los aplausos se apagaron, vino algo que casi nadie cuenta, porque las historias suelen terminar cuando el héroe gana, pero la vida real empieza justo ahí. El muchacho volvió a su casa de madera, la misma que crujía con el viento y se mojaba cuando llovía. Nada había cambiado afuera. El frío seguía entrando por las rendijas, el suelo seguía siendo de tierra y la comida seguía siendo poca, pero por dentro ya no era el mismo. Esa noche no durmió enseguida, se sentó junto al caballo, apoyó la espalda en la pared y respiró hondo. No había ruido de burlas, no había gritos, no había carreras, solo el sonido tranquilo de un animal vivo, presente, y entendió algo que nunca había entendido antes: no todos los triunfos hacen ruido. Al día siguiente salió temprano, como siempre, pero el pueblo ya no lo miraba igual. Algunos lo saludaban con la cabeza, otros simplemente se apartaban para dejarlo pasar. Nadie se reía, no porque ahora fuera poderoso, sino porque había demostrado algo que incomoda, que no todos aceptan el lugar que les imponen. El caballo caminaba a su lado, ya no como una carga, sino como un compañero. No era un trofeo, no era una inversión, era un recuerdo vivo de todo lo que habían atravesado juntos. Pasaron los días, algunos hombres se acercaron a pedirle consejo, no sobre carreras, sino sobre paciencia. ¿Cómo hiciste para no rendirte?, le preguntó uno. El muchacho no supo qué responder, porque la verdad era simple y dura: no tenía otra opción. Cuando no tienes nada, rendirte es perderlo todo. El patrón también cambió, aunque nunca lo admitió en voz alta. Ya no gritaba igual, ya no se burlaba con la misma seguridad. A veces se quedaba mirando sus tierras como si, por primera vez, no le pertenecieran del todo, porque hay victorias que no te quitan dinero, pero te quitan soberbia. El pueblo siguió adelante, como siempre lo hacen los pueblos pobres, con trabajo, con cansancio, con días buenos y malos, pero esa historia quedó sembrada. Cada vez que alguien estaba a punto de rendirse, alguien decía: ¿te acuerdas del muchacho y el caballo? Y no hacía falta explicar más, porque todos sabían que no se trataba de una carrera, se trataba de no abandonar lo que otros ya habían dado por muerto. Con el tiempo, el muchacho empezó a ayudar a otros, no con dinero, porque no lo tenía, sino con presencia. Escuchaba, acompañaba, se quedaba cuando los demás se iban. Aprendió que hay personas que son como ese caballo, rotas por dentro, descartadas, cansadas, y que solo necesitan que alguien no las suelte. Una tarde, mientras el sol caía lento,
el muchacho se sentó en el mismo árbol donde todo había empezado a cambiar. Miró el camino, miró al caballo y pensó en su vida. No había sido justo, no había sido fácil, pero había sido suya. Y entonces entendió la última lección, la más importante, que no siempre vas a ganar aplausos, que no siempre vas a demostrar nada, que muchas veces el mundo seguirá dudando, pero mientras no te abandones, mientras sigas cuidando lo que amas, mientras sigas caminando aunque nadie aplauda, ya has ganado algo que nadie puede quitarte. Tal vez tú, que escuchas esta historia, no tengas un caballo, tal vez no estés corriendo ninguna carrera, pero quizá te han tratado como si no valieras, como si ya estuvieras acabado, como si fueras un error. Y si es así, recuerda esto, a veces la vida te paga con desprecio, pero eso no es el final del trato, es solo el comienzo de lo que puedes llegar a ser, porque lo que otros llaman desecho, a veces solo está esperando a que alguien, aunque seas tú mismo, decida no rendirse. Y mientras sigas aquí, escuchando, respirando, luchando, tu historia, como la del muchacho y su caballo, todavía se está escribiendo. Con los años, el pueblo siguió envejeciendo como envejecen todos los pueblos olvidados. Las casas se inclinaron un poco más, los caminos se llenaron de grietas y los rostros aprendieron nuevas arrugas. Nada parecía cambiar, y sin embargo, todo era distinto. El muchacho ya no era un muchacho. El tiempo le había ensanchado la espalda y endurecido la mirada, pero no el corazón. Seguía viviendo sencillo, seguía levantándose temprano, seguía caminando despacio, como quien ya no corre para huir de nada. El caballo también envejeció, sus pasos eran más lentos, su respiración más pesada, pero nunca volvió a tener esa mirada vacía de antes. Había conocido el abandono, y también el cuidado, y eso, incluso en la vejez, deja huella. A veces, cuando el sol caía y el mundo parecía callarse, el hombre se sentaba junto a él y pensaba en todo lo que había pasado, no con orgullo exagerado, ni con nostalgia amarga, solo con gratitud, porque entendió algo que no se aprende joven, que la vida no se mide por lo que ganas, sino por lo que decides no perder. El patrón murió un invierno frío, sin discursos, sin homenajes. Algunos dijeron que se había quedado solo al final, otros dijeron que había cambiado. Tal vez ambas cosas eran verdad. El día del entierro, el hombre pasó por el camino con el caballo, se quitó el sombrero, no por respeto a quien fue poderoso, sino por respeto a la lección que dejó, porque incluso las personas duras pueden enseñarte algo, aunque sea lo que no quieres llegar a ser. Los niños del pueblo crecieron escuchando la historia, pero ya no la contaban como una hazaña, la contaban como advertencia. No desprecies lo pequeño, no te burles de lo que aún lucha, no entregues a la basura lo que todavía respira. Y cuando alguno se sentía poca cosa, alguien más decía: acuérdate del caballo. El hombre nunca se creyó especial, nunca habló de sí mismo como ejemplo, decía que solo había hecho lo que cualquiera debería hacer, no abandonar. Con los años, aprendió a reconocer a los que cargan su misma historia en los ojos, personas cansadas, personas rotas, personas que siguen de pie solo por costumbre, y a veces, sin decir nada, se quedaba con ellas un rato, porque hay dolores que no necesitan consejos, solo compañía. El caballo murió una mañana tranquila, sin ruido, sin drama, como había vivido desde que lo cuidaron, en paz. El hombre cavó la tierra con sus propias manos. No lloró fuerte, no se quebró, solo apoyó la frente en el cuello por última vez y susurró un gracias que nadie escuchó. Ese día entendió la última verdad, que no todo lo que amas está hecho para quedarse, pero todo lo que cuidas te cambia para siempre. Hoy, tal vez esta historia no habla ya del muchacho, ni del caballo, ni del patrón. Tal vez habla de ti, de lo que cargas, de lo que te dijeron que no valía, de lo que el mundo dio por perdido antes de conocerte. Y si alguna vez te sientes cansado, olvidado, pequeño, recuerda esto: no necesitas correr para demostrar nada, no necesitas ganar para ser digno, no necesitas aplausos para estar vivo. Mientras sigas cuidando lo que eres, mientras no abandones lo que aún respira dentro de ti, aunque camines lento, vas por el camino correcto, porque hay historias que no se escriben con victorias ruidosas, sino con silencios llenos de sentido, y esta todavía no termina.